Este video es para que ya quede un poquito más claro lo que es un ácido y lo que es una base. Lo vamos a ver desde el punto de vista de un químico llamado Arrhenius. Entonces comenzamos. Primero que nada, ¿qué es un ácido? Ustedes pues supongo que lo han escuchado en algún lado, que un ácido pues normalmente lo ponen en programas y en películas como algo peligroso, como algo que si te cae en la piel te derrite o que si cae en las superficies las derrite, como algo que no podemos respirar, etcétera. También en los videojuegos y en las caricaturas lo ponen como una sustancia muy peligrosa. Entonces sí, algunos ácidos sí tienen estas propiedades, algunos ácidos sí son muy peligrosos y si te caen pueden provocar quemaduras serias. Pero no es exactamente la definición de un ácido, porque no todos los ácidos tienen estas propiedades. Por ejemplo, el limón contiene ácido cítrico y este ácido no te derrite y lo podemos comer, se puede consumir seguramente, entonces no comparte las características de los ácidos que nos muestran en los medios. Aparte del limón, tenemos otras sustancias que contienen ácidos, por ejemplo, la manzana contiene ácido málico, los refrescos contienen ácido carbónico, el vinagre contiene ácido acético y hasta nuestro mismo estómago contiene ácido clorhídrico para ayudarnos a digerir los alimentos. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué es un ácido? Pues bien, un ácido no tiene su definición por lo que hace ni por lo que es, sino es una definición química. Hay tres teorías. La teoría de Bronsted y Lowry, la teoría de Lewis y la teoría de Arrhenius para definir lo que es un ácido y lo que es una base. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de Arrhenius. Creo que es una manera fácil de entender lo que es un ácido. Entonces, este viejito que vemos aquí es Arrhenius. Él propuso una teoría de ácidos y bases en 1884. Sugirió clasificar los compuestos como ácidos o como bases de acuerdo con el tipo de iones que se forman cuando el compuesto se añade en agua. Vamos a recordar algo sobre disoluciones acuosas. Nosotros cuando disolvemos una sustancia química en agua y esta es soluble en ella, vamos a ver un fenómeno llamado disociación. Entonces hagamos de cuenta que disolvemos sal en agua. No sé si recuerden el experimento que hicimos con la bombilla, bueno, el foco que prendía cuando nosotros disolvíamos sal en agua. Entonces, la sal es cloruro de sodio. Esta contiene un enlace iónico. Si nosotros la sal la ponemos en agua, este enlace se va a romper y se van a formar dos iones, el sodio y el ion cloro. En agua entonces se van a formar dos tipos de moléculas, los aniones y los cationes, siempre que disolvemos algo en agua. Los aniones van a tener una carga negativa porque les va a sobrar un electrón y los cationes van a tener una carga positiva porque les va a faltar un electrón. Entonces, ¿qué es un ácido de Arrhenius de acuerdo a lo que acabamos de ver? Un ácido de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración de iones hidrógeno en solución acuosa. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si disolvemos ácido clorhídrico en agua. El ácido clorhídrico es HCl. A la hora de que nosotros lo disolvemos en agua le va a pasar lo mismo que a la sal. Se va a separar. Entonces, ácido clorhídrico se va a separar en hidrógenos o hidronios y en cloros.
Entonces, un ácido de Arrhenius es cualquier sustancia que va a aumentar la concentración de estos iones. Si a la hora de que tú pones una sustancia y ésta suelta hidrógenos, es un ácido. Eso es lo que nos quiere decir el ácido de Arrhenius. Podemos poner el ácido que ustedes quieran y si forma iones hidrógeno, va a ser un ácido. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar la concentración de iones hidrógeno en solución. ¿Qué es lo que pasa cuando agregamos el ion hidrógeno? El ion hidrógeno se va a juntar con el agua. Entonces, va a pasar de tener 2, se le va a unir, y ahora va a tener 3 y va a quedar positivo. Si forman este ion, estamos hablando de que es un ácido. Entonces, el ejemplo más claro es el del ácido clorhídrico, pero pues cualquier sustancia. Aquí, por ejemplo, tenemos ácido hidrogensulfato, tiene hidrógenos, y va a formar al final esta molécula porque va a soltar iones de hidrógeno. El ácido fosfórico también contiene hidrógeno que al final va a formar este ion. Entonces, prácticamente cualquier sustancia que suelte el ion hidrógeno va a ser un ácido. Lo podemos saber porque a la hora de que se combinan con agua, forman este ion. Entonces es importante que sepamos que siempre que se forme el ion hidrógeno, vamos a estar hablando de que esto es un ácido, siempre. Este hidrógeno, por ejemplo, el del ácido acético, es el que va a salir y va a formar nuestro ion de acá. Entonces, recapitulando, tenemos que disolver nuestra sustancia en agua. Si a la hora de que disolvemos nuestra sustancia en agua suelta iones hidrógeno, estamos hablando de un ácido. Simple y sencillamente así. Ahora bien, ¿qué propiedades tienen los ácidos? Algunos de ellos tienen un sabor agrio, como en el caso del ácido cítrico de la naranja y el limón. Algunos de ellos son corrosivos. Algunos de ellos producen quemaduras en la piel. Son buenos conductores de la electricidad en disoluciones acuosas. ¿Por qué? Porque se forman iones. Reaccionan con metales activos formando sal e hidrógeno. Y reaccionan con bases para formar sal más agua. También reaccionan con óxidos metálicos para igualmente formar una sal y agua. Ahora bien, tenemos dos tipos de ácidos, el ácido fuerte y el ácido débil. Es sencillo conocer cuál es cuál en cada uno. Vamos a definir primero lo que es el ácido fuerte. El ácido fuerte es uno que se disocia completamente. Apréndanse esto, se disocia completamente en agua. En otras palabras, un mol de ácido fuerte, recordemos que un mol es una cantidad de moléculas, 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, un mol de ácido se disuelve en agua produciendo un mol de hidrógenos. Entonces, de nuestro ácido, la H es el hidrógeno pegado a la A puede ser cualquier cosa. Todos los hidrógenos que estaban aquí se vuelven iones. Si todos los hidrógenos se vuelven iones, entonces estamos hablando de un ácido fuerte. Y no nos va a quedar nada de este ácido. Por otro lado, un ácido débil solamente se disocia parcialmente. Entonces, de nuestro ácido se va a formar tanto el ion como el ácido. No todo se va a convertir en ion hidrógeno. Se van a formar las dos cosas. Entonces, en el ácido fuerte, todo se disocia, todo se vuelve iones hidrógeno. En el ácido débil, solamente una parte se vuelve iones hidrógeno. Esa es la diferencia entre ácido fuerte y ácido débil.
Entonces, el ácido fuerte se disocia completamente, el ácido débil se disocia parcialmente. Tenemos algunos ejemplos de ácido fuerte: el ácido clorhídrico, yodhídrico, bromhídrico, perclórico, nítrico, sulfúrico, etc. Y tenemos algunos ejemplos de ácidos débiles, como el ácido acético, que es el que tiene que ver con la acidez del vinagre; el ácido cítrico, que es el presente en los limones y en otras frutas; el ácido bórico, el ácido carbónico o el ácido fosfórico. Si se dan cuenta, los ácidos fuertes, los que se disocian completamente, son los que, pues ahora sí conocemos en las películas como los que queman, como los que derriten las cosas. Y los ácidos débiles, pues son los que podemos consumir, los que ocupamos en nuestra vida diaria. Esa sería la diferencia. Ahora ya vimos lo que es un ácido. Vamos a ver lo que es una base. Una base de Arrhenius se define como cualquier especie que aumenta la concentración de iones hidróxido en una solución acuosa. Recordemos que el ácido nos formaba iones hidrógeno, iones H+. Ahora las bases nos van a formar iones hidróxido, OH-. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos hidróxido de sodio. Este va a formar un ion llamado hidróxido. Si una sustancia forma este ion al entrar en contacto con el agua, entonces es una base. En agua, el hidróxido de sodio se disocia completamente para formar iones de hidróxido y de sodio, resultando en un incremento en la concentración de iones hidróxido. Entonces, si aumenta la concentración de iones hidróxido, porque se forman estos, es una base de Arrhenius. Las bases de Arrhenius más comunes incluyen otros hidróxidos del grupo 1 y del grupo 2 de su tabla periódica, como el hidróxido de litio o el hidróxido de bario. Entonces ahí pueden checar su tabla periódica. Todos los que están en el grupo 1 y en el grupo 2 son los que pueden formar bases con el hidróxido. Entonces, de la misma manera que en los ácidos, al entrar en contacto con el agua, se forman los H+, las bases, al entrar en contacto con el agua, van a formar los iones hidróxido. Todo lo que esté en contacto con el agua y forme iones hidróxido va a ser una base. Entonces aquí tenemos los ejemplos de cómo se separan estas moléculas a la hora de entrar en contacto con el agua para formar los iones y el ion hidróxido. Pero aquí hay una aclaración muy importante. No necesariamente para que sea una base tiene que tener el OH en su fórmula. Si esta sustancia a la hora de entrar en contacto con el agua forma iones OH por la misma agua, de todos modos estamos hablando de una base. Entonces, apréndanse eso, esto es muy importante. No necesariamente tiene que tener un OH nuestra base. Simplemente al estar en contacto con el agua, si forma iones OH, es una base. Entonces va a pasar exactamente lo mismo. El hidróxido de sodio se va a disolver en agua, se va a separar en ion sodio y ion hidróxido. Estos iones hidróxido van a aumentar esta concentración y por lo tanto van a formar una base. Entonces, ácido forma iones hidrógeno, base forma iones hidróxido. Esta es la diferencia. Tenemos diferentes tipos de bases, como la sosa, como el bicarbonato de sodio, los jabones y los detergentes, los antiácidos. Bueno, básicamente cualquier medicamento antiácido es una base porque pues, estamos evitando que este ácido prolifere. Como pueden ver, prácticamente no hay alimentos que sean básicos. ¿Por qué? Porque la naturaleza normalmente se inclina hacia la acidez y hacia la neutralidad.
Regresando a lo que es base fuerte y base débil, la definición es exactamente la misma que la del ácido. Las bases fuertes son las que se disocian completamente. De un mol de hidróxido de sodio se forma un mol de hidróxidos como iones. Y las bases débiles son las que se disocian solamente parcialmente, que se va a formar tanto la misma sustancia como los iones hidróxido. Entonces, ácidos y bases fuertes se disocian completamente, ácidos y bases débiles se disocian solo parcialmente. Algunas bases fuertes tenemos lo que es el hidróxido de potasio, hidróxido de bario, hidróxido de cesio, hidróxido de estroncio, hidróxido de calcio, etc. Bases débiles tenemos, por ejemplo, la anilina, el amoníaco, la metilamina, la piridina. Si nos fijamos, las bases fuertes son las que sí tienen el OH en su fórmula y las bases débiles no tienen el OH en su fórmula. Entonces, así podríamos más o menos determinar cuál es una base fuerte y una base débil. Bueno, llegamos a la última parte, una reacción de neutralización. ¿Qué pasa si nosotros agarramos esas bases y esos ácidos en agua y los juntamos? Cuando un ácido de arrhenius reacciona con una base de arrhenius, los productos son generalmente agua y sal. Entonces, ácido más base va a ser igual a ácido más base, va a ser igual a agua más sal. Estas reacciones también se conocen como reacciones de neutralización. Siempre que hagamos reaccionar un ácido y una base, vamos a estar hablando de una reacción de neutralización. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasa cuando combinamos soluciones acuosas de ácido fluorhídrico y de hidróxido de litio? ¿Qué va a pasar con el ácido fluorhídrico cuando lo ponemos en agua? Se va a separar en hidrógeno y en flúor. ¿Qué va a pasar con el hidróxido de litio? Se va a separar en litio y en hidróxido. Estos cuatro iones van a estar así disociados en el agua y uniéndose entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Positivo se une a negativo. En este caso la H se va a unir a la OH y el litio se va a unir al flúor. Entonces, la H que se unió con la OH va a formar agua. Y el litio que se unió con el flúor va a formar una sal, fluoruro de litio. Por lo tanto, si hacemos reaccionar el ácido con la base, se va a formar el agua y la sal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que se disoció H más y F menos, litio e hidróxido. Entonces esta H se unió con esta OH formando el agua y este flúor se unió con este litio formando la sal. Bueno, espero que les haya quedado claro. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Entonces la H se va a unir con la OH y el cloro se va a unir con el sodio. Se va a formar cloro de sodio y agua. Esta va a ser la sal y esta va a ser el agua. Ácido clorhídrico con hidróxido de potasio, ácido bromhídrico, etc. Entonces ya podemos identificar bien cuál es el ácido, que es el que forma hidrógenos, cuál es la base, que es la que forma hidroxilos o hidróxidos, cuál es la sal y cuál es el agua. Entonces espero que les haya quedado claro.